Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de la Fundación Cantera, en este caso centrada sobre el proyecto Stolperstein. Y estoy aquí para presentar a su ponente, que es Laura Preciado Menéndez. Laura es de Miranda, es licenciada en Ciencias Políticas y la Administración por la Universidad del País Vasco y también experta profesional en gestión de fundaciones por la UNED. Además tiene otros cursos superiores como máster de gerente de pymes o creación de páginas web, diseño gráfico y otras más. Está aquí además por poseer una importante función dentro de la Fundación Cantera, que es el de ser delegada, ¿no?, de la Fundación Cultura Profesor Cantera desde hace ya 20 años. Durante 9 años además ha colaborado también con las radios, Miranda FM, presentando tanto biblioteca, algunos ejemplares, hablando, centrando ejemplares de la Fundación Cantera, como otros temas que están relacionados con la historia de Miranda, ¿no? Además, como politóloga que es, pues ha colaborado en otras emisoras locales para análisis políticos, con las cercanías de elecciones municipales. También ha sido portavoz de medios, en los medios para algunas asociaciones, como el Centro Asturiano o la Hermandad de Asociaciones Gastronómicas y Afines de Miranda de Ebro. Preside también la Asociación del Museo de Miranda de Ebro, que divulga la colección de documentos y objetos de Miranda del artista Ignacio Villaoz Angulo, que tenemos aquí, y es además su marido. También ha sido coordinadora de la Universidad, del programa interuniversitario de la Universidad de la Experiencia, ¿no?, aquí en la Universidad de Burgos, aquí en Miranda. Eso en cuanto a títulos, pero es que además ha sido muy aficionada a los libros, estaba ya en su destino encaminado desde que era una niña, porque aprendió a leer antes incluso de ir al colegio, ¿no? Ella también es autora de varios libros relacionados con la historia de Miranda, como Grabados y mapas de Miranda y su comarca en los siglos XVIII y XIX, La Verdad, sabes que fue un periódico, ¿no?, 1891-1892, un facsímil de un periódico de Miranda del siglo XIX, y también de Miranda de Villa Ciudad, apuntes para una historia de la fotografía de Miranda de Ebro y su comarca. Es también secretaria de la publicación de la Fundación Cantera Estudios Mirandeses, en el que también ha escrito publicación en la que también ha escrito artículos y de la cual se encarga de su maquetación. También ha disfrutado no solamente leyendo, sino escribiendo, como escritura creativa, y ha recibido más de un premio en este ejercicio de la escritura como fin literario, ¿no? También además participa como jurado de poesías, jurado de varios concursos literarios, no solamente de poesía, de varios concursos literarios en la ciudad, y destacando el de la librería Estudio. Acaba de finalizar, después de 2 años investigando sobre la vida y obra del profesor Cantera Burgos, Francisco Cantera Burgos, su biografía, que está lista para publicar. Y estos son datos objetivos, pero también me gustaría decir algún dato subjetivo, por lo que me toca de conocer y trabajar en ocasiones con Laura. Es un talento de Miranda y un talento del que nos podemos beneficiar y que nos estamos beneficiando ya los mirandeses. Podrán comprobarlo en la exposición, y no solamente en los contenidos, sino en su habilidad para transmitir. Así que seguramente, además de aprender, de conocer, van a disfrutar mucho de esta conferencia de hoy. Laura, cuando quieras. No sé qué decirte. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Chanel, que bueno, ante todo somos compañeras y amigas, y muchas caras que veo en el público, pues os considero también amigos, así que muchas gracias a todos
venir a verme esta tarde y a escuchar esta pequeña charla que he trabajado pues, un poco para todo Miranda, ¿no? Porque es una investigación que hemos hecho, que he hecho yo dentro de la Fundación Cantera, pero que no tiene otro fin que sea para toda la ciudad y sobre todo para reconocer a estos 5 mirandeses que hoy vais a conocer muchos, que estaban en el olvido, que estaban simplemente en los archivos y merecía que sus nombres estuvieran en el presente también, ¿no? Por todo lo que sufrieron, como vamos a poder comprobar ahora mismo. Bueno, lo primero que quiero hablar es qué es el proyecto Stolperstein, ¿no? La conferencia se titula así, Proyecto Stolperstein, mirandeses en campos nazis. Bueno, pues el proyecto Stolperstein, que es esta palabra alemana, es obra de un artista que tenemos aquí en la foto, Günter Dennig, que lo inició en los años 90 en la ciudad alemana de Colonia, cuando se negaba que en los campos hubiese habido deportación de personas de etnia gitana, ¿no? Y posteriormente él dedicó este proyecto a todas las víctimas del nacionalsocialismo, no solo los judíos, sino también homosexuales, presos políticos, testigos de Jehová, miembros de las brigadas internacionales y también los deportados españoles. Y algunos colectivos más, minorías, que por su condición fueron en su momento víctimas del nazismo. Stolperstein es esta palabra alemana, cuando lleva la E al final es en plural, aquí sería piedras, cuando no lleva la E es en singular. No soy muy ducha de alemán, pero bueno, que lo podéis ver escrito con la E estaría en plural, que es como se llama el proyecto, y en singular. Se denomina piedra del tropiezo o piedra del camino a cada uno de los pequeños bloques de cemento de forma de cubo, 10 por 10 por 10, que como los que tenemos aquí, en los que una de las caras está cubierta por una lámina dorada de latón, donde se graban a mano cada uno de estos de Miranda y todos los que se han ido colocando, que vamos a ver que ha habido más de 30.000 ya colocados a lo largo de Europa y ancho de Europa, pues todos los hace a mano, Günter Dennig. Ahora ya, como se ha ido aumentando mucho el trabajo, pues tiene un equipo que le ayuda, ¿no? Entonces igual todos no los hace personalmente, pero en un principio sí, así era. Entonces, bueno, lo graba a mano los datos de la víctima, generalmente el nombre, la fecha de nacimiento, los datos de la deportación en nuestro caso, y la fecha de bien de fallecimiento o de la liberación del campo. Eso en homenaje a cualquier víctima, no tiene por qué ser asesinada o muerta en un campo, sino cualquiera que ha pasado por uno de los campos nazis entre 1933 y 1945. La iniciativa, como he dicho ya, pues se ha extendido a lo largo de todo el continente europeo y hay piedras pues, en cada uno de todos estos países que veis aquí escritos, ¿no? Austria, Bélgica, Croacia, la República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Hungría, bueno, así toda la lista que veis, ¿no? También están en Rusia, en Gran Bretaña, Irlanda, bueno, todos los países que veis ahí escritos. Existen ya más de 90.000 en 2.000 localidades distintas. Y desde el día 31 de octubre de 2023 hay 5 en Miranda que homenajean y recuerdan a estos 5 mirandeses víctimas de campos nazis, que son estos 5 que están aquí. Bueno, la investigación que yo he realizado comenzó a finales del año 2022, pero se completó y se puso en marcha realmente en el año pasado de 2023. El primer paso fue la búsqueda de datos complementarios para los 5 nombres de mirandeses presos en campos nazis que aparecen en el archivo este de aquí, en España, en el Pares, españoles deportados en campos de concentración nazis, ¿no? De ahí sacamos los primeros datos. Tengo que decir que en realidad me puse en marcha para hacer esta investigación después de una conversación con otro mirandés, amigo mío y amigo de muchos de vosotros, seguro conocido por todos, que es Rafa Barón, ¿no? El arqueólogo.
pues una conversación que de las muchas que tenemos Rafa y yo, pues hablamos de este tema y pensamos, oye, pues que sería buena idea sacarles de ahí, de la oscuridad del archivo y hacer algo que lo reconociera, ¿no? Y la mejor manera nos pareció intentar que formasen parte de este proyecto internacional, el proyecto Stolperstein. Bueno, pues entonces con los 5 nombres, que luego vamos a detallar, pues acudí a varios archivos. Aquí hay algunos de los que consultamos, ¿no? El archivo Arolsen, que es el Centro Internacional de la Persecución Nazi, que está en Alemania, los archivos nacionales de Francia, los de España. En España no solo este aquí, sino también otros, ¿no? Y incluso en archivos que están digitalizados y que están en México. También he sacado datos de bastantes centros documentales, que afortunadamente hoy en día es bastante fácil si sabes lo que buscas, porque hay muchos archivos digitalizados, ¿no? Sobre todo de estos temas. Pero bueno, en cualquier caso se trataba de conseguir la máxima información para poder contactar con el equipo del escultor de Unterdeni, teniendo los datos pues bastante claros y poder incluir a la ciudad de Miranda en este proyecto a través de la Fundación Cantera. Es un proceso de investigación que en realidad lo que quiere es homenajear y recordar a José Calmarza Vallejo, a José Viniegra Delgado, a Arsenio Vidania Larreategui y a Rogelio Sanz y Valeriano Sanz. 5 hombres que nacieron y vivieron en nuestra ciudad, Miranda de Ebro, y que tuvieron la desdicha de ser prisioneros de campos de concentración nazis. En las placas, en las nuestras, y ahí atrás que se ven mejor en estas, las placas pone aquí vivió, o en Miranda de Ebro vivió, en este caso, ¿no? También en otras placas, en otros lugares, no aparece la palabra vivió, sino que aparece, por ejemplo, lo diré, encontró la muerte, aparecen distintas maneras, ¿no? Incluso cuando una persona se ha suicidado, que hay algunos que homenajean a personas que se suicidaron, dice aquí decidió su muerte, ¿no? Bueno, va cambiando las frases. En nuestro caso, como todos teníamos muy claro que había nacido en Miranda, pues pone en Miranda de Ebro vivió. Cuando dice aquí vivió, suele ser porque se coloca en la calle en la que vivió, ¿no? Frente al portal de su casa, etc. Entonces no hace falta poner la localidad, pero en nuestro caso, como no están en las calles donde vivieron, sino que se ha decidido, ya voy a explicar luego por qué, ponerlos todos juntos, pues hemos puesto en Miranda de Ebro. Todo esto no lo decido yo, lo decide siempre el equipo del escultor, ¿no? Cuál es la mejor manera de ponerlo en cada ciudad. En el caso de España, todos los deportados a Alemania, también estos mirandeses, podemos considerarlos, o al menos yo así los considero, dobles víctimas. Dobles víctimas, ¿por qué? Pues porque son víctimas de la Guerra Civil Española, en la mayoría de los casos por razones políticas, por ser del ejército republicano, o bien de ideologías de izquierdas o ideologías anarquistas. Y luego, pues víctimas a su vez del nazismo. Estos mirandeses y también los españoles son lo que los nazis llamaban Rotspanier, rojos españoles. Ellos tenían esa palabra, en los campos aparecen a veces en las fichas, Rotspanier. Los 5 tenían en común, además de la ciudad natal, el haber sido apresados en Francia. Ahora, de nuevo, están juntos, comparten espacio con sus Stolpersteins en uno de los caminos del Parque Emiliano Bajo. Bueno, con regularidad y por indicación del proyecto, de quienes dirigen el proyecto, como decía, se colocan en la vía pública, generalmente delante de la casa donde vivió o nació la persona que homenajea el adoquín, ¿no? Pero en nuestro caso, como no teníamos los datos exactos de la vivienda de los 5, sí que tenemos de algunos, pero no de todos, al final, bueno, pues se ha decidido ponerlos todos en el Parque Emiliano Bajo, porque como sabéis, en nuestra ciudad ese espacio público ya se ha convertido en un gran espacio de memoria, ¿no? Principalmente de las víctimas y represaliados de la Guerra Civil, pero también está cerca
del campo, ¿no? Del antiguo campo de concentración que existió en Miranda en sus cercanías, entre las cercanías de este parque, entre el año 1937 y el 1947. Una vez obtenida toda la información y la documentación, el siguiente paso fue contactar directamente con el equipo. Para ello primero contacté con un grupo en España que se llama Triángulo Azul, que está dentro de la Asociación por la Memoria Histórica a nivel nacional. Y bueno, ellos tienen también una página en la que te dirigen al proyecto Stolperstein. Bueno, a través de las personas con las que hablé, de este grupo de Madrid Triángulo Azul, se me facilitó una guía con consejos y la manera de ponerse en contacto con los responsables del proyecto, en este caso con dos mujeres, Ana Tomás y Ana Barda, que son las coordinadoras del equipo de Günter Dänig, y que bueno, tienen, bueno, como son alemanes, esto es un poco chiste, pero bueno, tienen un protocolo para todo, ¿no? Son muy estrictos en todo, cómo tienes que dirigirte a ellos, cómo tienes que rellenar las fichas, no les vale cualquier archivo, tienen pues un protocolo, como digo, bastante rígido, ¿no? Que tienes que cumplir para poder incluir tu investigación en su proyecto y que el escultor quiera analizar los ladrillos o los adoquines. Entonces, bueno, lo primero que hice fue escribir una carta de solicitud. Yo siempre he escrito la carta en nombre de la Fundación Cantera, no en mi nombre, y siempre con la pretensión de incluir a Miranda en el proyecto, o sea, hablando de estas personas, de los datos que vienen en los archivos, sobre todo en el Albersen, que por estar en Alemania es el que ellos primaban, pero hablando siempre de la ciudad. Entonces, bueno, en esta solicitud, que lo que pretendíamos es que considerara aceptar que se colocaran estos 5 adoquines con los nombres de los 5 deportados mirandeses, bueno, pues escribí una carta y entonces yo le contaba un poco, es que tengo aquí la carta pero no la voy a leer porque igual me alargo un poco, pero bueno, lo que les contaba en la carta es que nuestra ciudad y la Fundación Cantera pues, se encuentran en el norte de España y que somos sensibles, ¿no?, con la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi, y que en Miranda existió un campo de concentración franquista, que es el más longevo de nuestro país, y que estuvo en funcionamiento, como he dicho antes, entre 1937 y 1947. Y bueno, le contaba también un poco brevemente las 3 etapas diferentes que hubo en este campo mirandés. Y luego también pues, un poco la trayectoria de la Fundación, me remitía a nuestra página, un poco para que conocieran de dónde venía la solicitud, ¿no? Bueno, el caso es que la carta, yo primero antes de escribir la carta tuve bastantes correos con ellas, con estas 2 Anas. Todos los correos tienen que realizarse en inglés o en alemán. Como no sabía alemán, pues todo lo que tenía que hacer en inglés. Y la carta, bueno, la carta la escribí en castellano y como no me fiaba mucho de mi inglés, pues bueno, también otra persona de la fundación que vive en Estados Unidos, pues me tradujo la carta más correctamente para enviar ya la solicitud con un inglés más técnico y mejor escrito que el mío, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente me contestaron y dieron por buenos todos los documentos que yo había encontrado, todos los datos, y me mandaron un nuevo protocolo, porque no vale con que yo le envíe los datos, sino que los datos tienen que estar en el formato que ellos me pedían. Y entonces tuve que volver a hacer todas las fichas con el mismo formato que ellos me pedían, para que os deis cuenta de un poco de la dificultad. Era fácil hacerlo, pero llevaba mucho tiempo. Hasta el tipo de letra con la que tenía que escribir en Word me la indicaban ellos, ¿eh? No valía una solicitud libre, digamos, ¿no? Entonces, bueno, enseguida, como digo, contestaron y nos dieron por bueno. Bueno, ya como digo, esta carta, esta petición ya definitiva, después de todo ese intercambio de correos y demás, entonces esta carta la enviamos en diciembre de 2022. Y en cuanto nos respondieron a finales del año 23, nos dijeron que sí, que
que si cumplíamos todos esos requisitos que me pedían, pues no había problema. Y que además este escultor, Günter Demick, tenía previsto viajar a España en julio de 2023, el verano pasado. Y que habían sido muy numerosas las solicitudes el año pasado desde España, y pretendía viajar para colocar él personalmente los adoquines en las ciudades que eligiera dentro de una ruta que estableció. Lo que pasa que en principio estábamos en esa ruta con nuestros 5 Stolperstein, pero finalmente viajó a España, pero viajó más hacia el sur de España este verano y no vino a Miranda. Pero no conseguimos que viniese a Miranda a poner los ladrillos, que normalmente es lo que suele hacer, ¿no? Pero bueno, aún así las creó los 5 adoquines y autorizó a su colocación una vez que comprobaron todos los datos y fueron toda la investigación avalada por su equipo. Bueno, yo después de esto que os he contado, que es un poco la burocracia, ahora voy a pasar a contaros vais a ver algunos de los documentos, y vamos a ver todos los datos obtenidos de esas 5 personas, pero primero me gustaría deciros un poco el contexto histórico, ¿no? Porque decimos que son mirandeses, españoles en suma, que están en Francia, ¿no? Que son detenidos en Francia y desde Francia deportados a campos nazis, unos en Austria y otros en Alemania. Pero ¿por qué se encuentran en Francia, ¿no? Algunos os lo podéis preguntar. Bueno, poco antes del final de la guerra civil, más de medio millón de españoles, 500.000 personas, inundaban las playas del sur de Francia, ¿no? Huyendo tanto de los combates como de la represión franquista. Y tras de negarles los permisos como refugiados políticos, los sucesivos gobiernos franceses ordenaron censarlos y clasificarlos como trabajadores extranjeros, ¿no? Como mano de obra para Francia. Aquellos que podían ser empleados, ¿no? Y los demás los clasificaban como emigrantes sin residencia. Y muchos de este segundo grupo, los emigrantes sin residencia, que no consideraban aptos para trabajar, pues debían ser repatriados a España. Y muchos de estos que eran repatriados luego fueron asesinados también aquí en nuestro país, ¿no? Bueno, de todas maneras, esto no, que es ya de por sí crudo. Aquí hay algunas fotos esta por ejemplo se ve un grupo de exiliados en españoles en la frontera, en febrero del 39, aquí ya se ve la playa de Argel-sur-Mer, que después aquí se construyó un campo de refugiados o un campo de concentración, como queremos llamarlos. Todo esto está en el sur de Francia, muy cerca de la frontera, ¿no? Con España. Bueno, pues, ¿qué ocurre, no? Pues ocurre que finalmente, pues, mientras estos españoles están como refugiados en Francia, su destino es muy complicado, ¿no? Porque en ese momento, enseguida, ¿no? Va a estallar la Segunda Guerra Mundial y algunos de estos españoles pues, van a ser movilizados por Francia también como combatientes, ¿no? Muchos españoles que no fueron forzados a cruzar de regreso a la frontera de España, pues fueron, reclutados como soldados, ¿no? La rápida derrota francesa dejó a decenas de miles de españoles cautivos en un territorio dividido en 2 zonas, el llamado Mando Militar de Francia, que estaba ocupado por los alemanes, y el régimen colaboracionista de Vichy, liderado por el mariscal Pétain, que fue anteriormente embajador en Madrid y artífice del reconocimiento del gobierno de Franco por el Estado francés. A partir de ese momento, los españoles comienzan a ser perseguidos sin distinción alguna. Desde el verano de 1940, usando listados y censos establecidos por las autoridades francesas, fueron muchos detenidos, deportados y entregados a la Alemania nazi, en sucesivas oleadas, desde 1940 hasta 1944. La mayor parte de ellos fueron a parar a los campos de concentración de Mauthausen, en Austria,
donde solo un tercio de ellos sobrevivió hasta la liberación por el ejército norteamericano, pero también fueron deportados a otros campos. Esta es su historia, la de miles de personas desaparecidas y olvidadas hasta nuestros días. Y con este trabajo lo que pretendemos es sacar del olvido a nuestros paisanos mirandeses que estaban desgraciadamente en este grupo de españoles. Según nos cuentan dos autores, Gómez Bravo y Martínez López, en un libro que se publicó en 2022 que se llama Road Spaniard, Españoles en el complejo concentracionario de Mauthausen-Gusen, existía un informe, el llamado Informe Valier, que se publicó en Francia en 1939, en marzo del 39. Según este informe, el número de refugiados españoles en Francia en esa fecha era de 220.000 soldados, 170.000 mujeres, niños y ancianos, 40.000 civiles sanos y 10.000 heridos. Como consecuencia de este importante volumen de exiliados españoles, el gobierno ordenó descongestionar la frontera con España, desplazándolos, como digo, a estos campos de internamiento, de concentración, a ver si quiere cambiar, del sur de Francia, ¿no? Los campos no los llamaban en Francia, no los llamaban en ese momento campos de concentración o campos de refugiados, los llamaban puntos de reclutamiento. Puntos de reclutamiento casi exclusivamente, como digo, de mano de obra, ¿no?, para la economía francesa. Y supuso la separación de miles de familias españolas, porque separaban a los varones de sus mujeres y de sus hijos, ¿no? Las mujeres, los niños y los ancianos, y también los varones que estaban heridos, fueron trasladados a departamentos del centro y del oeste de Francia, pero la mayoría de los hombres también pasaron por los campos de estos que he comentado de clasificación. Los que cruzaban la frontera por Cataluña fueron trasladados directamente a estas playas de Argelès, esta que vemos aquí, y Saint-Cyprien. Es el lugar donde estaban establecidos los campos de concentración que llevaban el nombre de esas playas, ¿no?, Argelès y Saint-Cyprien, en el departamento de los Pirineos Orientales. Mientras que los españoles que cruzaron por otros puntos fronterizos, no por Cataluña, fueron internados primero en otros campos, en la Cerdaña francesa, para luego volverlos a llevar todos a estos campos de Argelès. Pero como eran demasiados y pronto la superpoblación de estos campos originó problemas, pues se construyó un nuevo campo que es conocido como Les Barquers, que se situó a la cabeza de estos tres campos de refugiados. Bueno, es que no me gusta decir refugiados porque realmente son campos de concentración, ¿no? Estos campos franceses generaron muchas víctimas mortales entre los españoles por varias razones, ¿no? Por la mala alimentación, por las penosas condiciones higiénicas y muy especialmente por la falta de medicinas y de atención sanitaria. La detención, la clasificación y la vigilancia extrema a la que estaban sometidos terminaron por convertir aquellos lugares en espacios de encierro de máxima seguridad y condiciones infrahumanas. No hace falta que nos imaginemos mucho cómo pudieran ser, porque, bueno, desgraciadamente tenemos en Europa en la actualidad campamentos de refugiados, ¿no?, que vemos habitualmente, que nos pueden hacer una idea de cuál es el sufrimiento o cómo es la vida diaria en uno de estos campos, ¿no? E imaginar esas durísimas condiciones no nos resulta difícil, ¿no?, tampoco en la actualidad. Es triste, pero es así, ¿no? Lo que ahora vemos también desde otro punto de vista, ¿no?, porque ahora vienen muchos emigrantes, ¿no?, de refugiados también a España y lo vemos como algo normal, ¿no? Pues esto lo hemos sufrido los españoles, ¿no? No hace tanto, ¿no?, hace 85 años. No se nos tiene que olvidar nunca, ¿no?, cuando vemos en la actualidad lo que ocurre, que la historia desgraciadamente se repite muchas veces. Por eso hay que tenerla siempre presente. De los más de 500.000 de españoles que, como digo, estaban en septiembre del 39, pronto, para el mes de diciembre, ya solo había 140.000, de 500.000 a 140.000. Y decimos, ¿cómo ha podido bajar en tan pocos meses tanto, ¿no?, esa concentración de españoles? Pues bueno, se debió a diferentes medidas que tomó el gobierno francés,
tales como vincular la estancia legal en Francia a aquellos que tenían recursos suficientes para sustentarse, ¿no? Todo el que no tenía dinero, que no tenía recursos para poderse quedar en Francia, tenía que salir de Francia, ¿no? Entonces también habilitaban, como digo, muchos como mano de obra y los concentraban en esos campos, ¿no? Hasta que los sacaban para formar grupos de trabajo. Además, sin haber llegado a resolverse la crisis de los refugiados, como digo, pues Francia declaró la guerra a Alemania, ¿no? En ese momento los contingentes españoles jugaron un papel esencial en las compañías de las CTE, ¿no? Las compañías de trabajadores extranjeros, y también en la Legión extranjera y en los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros. Bueno, esto es el nombre oficial que le dan, ¿no? Pero Francia, como sabemos, sucumbió ante Alemania, ¿no? Y se firmó un armisticio en junio del año 40, lo que supone que aproximadamente 10.000 prisioneros españoles van a ser deportados a la Alemania nazi, ¿no? Por el régimen colaboracionista de Vichy. Algunos serían extraditados a España en virtud de los acuerdos que hubo entre España y Francia, pero muchos de los que volvían a España eran también después ejecutados aquí. Se crean, como digo, esos grupos de trabajadores extranjeros, los GTE o CTE, formados por todos los varones extranjeros que, en nuestro caso españoles, que se comprendían entre los 18 y los 55 años. A esta nómina de instituciones de trabajos forzados se sumaría después, en el año 43, lo que llamaron el servicio de trabajo obligatorio. Se complementaba así el suministro esencial, dicen estos autores, de mano de obra para la Alemania nazi, que llegaría a aportar hasta 40.000 individuos. Bueno, más incierta todavía sería la suerte de aquellos que no pudieron evitar ser apresados y enviados, como es el caso de los que estamos hablando hoy, a campos de concentración, ¿no? Los que no fueron reclutados como trabajadores o no fueron parte del ejército francés o de estos grupos de trabajadores extranjeros, pues bueno, fueron deportados a los campos nazis. Se dice que entre 9.000 y 10.000 españoles se calcula que formaron parte de ese universo concentracionario, ¿no? De la Alemania nazi. Y de esos, la cifra no está clara, pero entre 9.000 y 10.000, en torno al 80% de ellos fueron deportados durante la primavera-verano del año 40, como consecuencia de los éxitos cosechados por el ejército alemán en la campaña contra Francia. Por este motivo, la práctica totalidad procedía de las compañías de trabajadores extranjeros, la Legión o los mencionados regimientos de marcha de voluntarios extranjeros, hecho que les sirvió en un primer momento para ser reconocidos como prisioneros de guerra y ser enviados primero, antes de llegar a los campos, a los conocidos como Stalag. Los Stalag eran centros de detención intermedios, como vamos a ver que algunos de los milandeses que hemos localizado también pasaron por esta situación. Bueno, de esos 9.000, entre 9.000 y 10.000, que digo, españoles que sabemos que fueron deportados a campos nazis, más de 5.000, aproximadamente la mitad, más de 5.000 murieron en los campos. Antes de pasar a detallaros los datos obtenidos de todos estos 5 milandeses, os voy a hablar brevemente, muy brevemente, porque seguramente todos conocéis cuál era la situación o cuáles eran las características de estos campos. Yo soy los campos nazis, ¿no? El más famoso es el campo de Auschwitz, pero estos dos campos en los que hubo milandeses, Mauthausen y Buchenwald, pues bueno, también eran muy duros. Solo os voy a contar rápidamente algunas características. Bueno, el campo de concentración de Mauthausen fue establecido poco después de que Alemania se anexionara a Austria en marzo de 1938 y se construyó cerca de una cantera abandonada, ¿no? Junto al río Danubio. Llegó a tener 3 subcampos, todos rodeados de grandes muros, alambradas electrificadas, torres de vigilancia y oficiales armados, ¿no? de la SS. Fue calificado
por los propios nazis como el único campo de categoría 3, el que tenía el régimen más duro, destinado, y voy a leerlo entrecomillado como ellos lo denominaban, culpables de acusaciones realmente graves, incorregibles, asociales y convictos por causas criminales, es decir, gente en custodia preventiva con pocas probabilidades de poder ser reeducada. Eso es como ellos calificaban a las personas que recluían en este campo de Mauthausen. Bueno, las condiciones de los campos no me voy a poner a detallar porque son de sobra conocida. Os voy a pasar unas fotos. Estas son fotos muy conocidas del campo. Esta es la más conocida, la primera que he pasado. Esta, porque es el día de la liberación. Veis que se ve una pancarta en castellano, los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras, dice, ¿no? En ese momento en que liberan el campo de Mauthausen hay muchos españoles. Esta foto es un tanto polémica, es muy famosa, la habéis visto cientos de veces, pero bueno, parece ser que no se hizo en el momento de la liberación, sino que se hizo al día siguiente, es como una recreación, ¿no? Por eso se ve la gente tan contenta, porque, bueno, incluso los españoles da tiempo a hacer una pancarta, ¿no? Bueno, es realmente, hay dudas sobre la originalidad de la foto. En el día 5 de mayo, pues probablemente se hizo en los días posteriores. Pero bueno, en cualquier caso, nos hace ver cuál era la cantidad de presos en ese momento, sabiendo que los alemanes se habían sacado ya del campo los días anteriores, según se iba acercando el ejército americano, iban sacando población de los campos y asesinando, ¿no? A más de 30.000 habían sacado. Esta es una foto de las condiciones en las que estaban los presos en ese momento de la liberación. Aquí se ve la llamada escalera de la muerte del campo de Mauthausen. Todo esto son personas que están llevando el peso, ¿no? de las piedras de la cantera. Los trabajos forzados mataban más a la gente que las propias... Por supuesto, estos campos tenían también cámara de gas y hornos crematorios. No he puesto fotos porque son muy desagradables, ¿no? Pero moría mucha gente también por el trabajo forzado, por la falta de alimento, por la inanición, ¿no? Este es el momento del campo. Aquí es el mismo campo, pero en la actualidad. Estas fotos que vienen a continuación me las ha dejado José Luis Ruiz Gómez, que es fue profesor de Fray Pedro de Urbina. Hizo un viaje en 2019, un poquito antes de la pandemia, a este campo de Mauthausen y a Gusen, con alumnos del instituto de nuestra ciudad. Y me ha dejado estas fotos, en las que podéis ver cómo es ahora. Bueno, estas fotos son del 2019, pero no ha cambiado, ¿no? Aquí veis la escalera que vemos en esta otra foto, con todos los presos y los trabajos forzados. Pues veis el aspecto de la escalera en la actualidad. Me impresiona bastante, ¿no? Aquí se ve la escalera. Este es José Luis y estos son los alumnos mirandeses que hicieron ese viaje con la asociación Amical. Esta es otra vista, aquí también se ve la escalera. Ahora es un campo, ahora es un centro memorialístico también, ¿no? Aquí en el campo de Mauthausen existe esta placa que dice España a sus hijos caídos en Mauthausen, y que se colocó en el año 78. Este es Gusen. Gusen es uno de los subcampos de Mauthausen. No quedan restos de Gusen, solo este memorial, que es un museo, y bueno, veis que han construido incluso viviendas, ¿no? Donde ocupaba el campo. Tenía bastantes subcampos, este gran campo de Mauthausen. Y este ya es el otro campo, Buchenwald. Estas son fotos antiguas del momento en el que estaba. Esta foto es muy dura, ¿no? Como están afinados en esas literas, prácticamente esquelético. Esta es muy famosa, esta foto. Esto no es Auschwitz, esto es Buchenwald, ¿no? Buchenwald es un campo desconocido, pero que lo llamaron la fábrica de la muerte. Están en las condiciones tan duras como las de Auschwitz, ¿no? Y este es como es el campo en la actualidad, que se puede visitar. Estas
fotos son también hechas por otro mirandés, en este caso mi hermano, este que sale aquí es mi hermano, pero no lo saco por mi hermano, sino que quiero que leáis esto, que el lema que hay en el campo, ¿no? Heden das Seine, que es la traducción alemana de una célebre cita en latín, que es Sum Cuique Tribuere, que la dijo un juez romano, Ulpiano, y que viene a decir a cada uno, en este caso dice Heden das Seine, es a cada uno lo suyo. Es muy dura esta frase, ¿no? A la entrada de un campo de concentración. Es en este caso muy negativa, pero la frase viene realmente de una frase positiva, ¿no? Que es una frase muy famosa de este jurista romano, Ulpiano, que como digo otra vez en latín es Sum Cuique Tribuere. Esta frase de Ulpiano, en el momento que la utiliza él, la utiliza para definir la justicia, ¿no? Pero en el contexto nazi se vuelve muy negativo, ¿no? Esto de a cada uno lo suyo. La frase de Ulpiano se tergiversa y se retuerce, ¿no? Para ser lema de este campo. Aquí está todavía en la actualidad, la podemos ver como es la original, ¿no? La puerta original. En este campo de Buchenwald también hay otra placa en honor a los españoles, ¿no? En honor y memoria de los republicanos españoles deportados al campo de concentración de Buchenwald. Bueno, y podría daros más datos de los campos que tenía que dar, pero creo que en cualquier caso interesa más para esta tarde e interesa mucho más los datos de los mirandeses que los datos de los campos que podéis leer, ¿no? Y seguramente habéis leído y visto documentales sobre el tema. Pero bueno, era un poco por haceros ver esos dos campos donde hubo mirandeses. Bueno, a continuación voy a ir detallando cada uno de ellos, aunque ya os advierto que no son muchos los datos obtenidos, ¿no? Son todos datos de archivos, no hemos tenido acceso a testimonios de familiares o descendientes de estas personas, entonces todos los datos que tengo son datos de los archivos. El primero de ellos, que vemos aquí, es José Calmarza Vallejo, de Miranda de Ebro, nacido el 5 de marzo de 1897, de profesión profesor. Fue preso primero en el Stalag de Estrasburgo, en Francia. El Stalag eran esas prisiones, digamos, antes de llegar a los campos para aquellos que eran presos de guerra, como he dicho antes, ¿no? Fue primero preso allí. Muchas personas de los campos de concentración primero pasaban por estas prisiones. Aquí no había civiles, en los Stalag no había civiles, solo había presos de guerra. En este caso, Calmarza es un miembro del ejército republicano. Antes del Stalag había pasado primero por el campo de concentración de Saint-Cyprien, estos campos que yo he explicado con anterioridad, ¿no? Que estaba ubicado en una playa. Esa era la primera acogida francesa a los refugiados españoles, ¿no? Los republicanos españoles. Desde allí, desde Saint-Cyprien, con fecha 27 de febrero de 1939, antes de que acabara la guerra oficialmente, la guerra de España, a la guerra civil me refiero, Calmarza escribe una carta junto con otros compañeros al embajador de México en París. Y en esa carta solicita asilo, ¿no? Asilo político en México. La carta dice textualmente: en solicitud de apoyo para rehacer su vida en el país que vuestra excelencia dignamente representa, ante la imposibilidad de convivencia dentro del régimen fascista que va a instaurarse en nuestra desgraciada patria, solicito el asilo. La carta es una carta grupal, no es una carta individual de José Calmarza, sino que son cinco personas los que firman esa carta. Los cinco habían servido como técnicos de correos, con altas responsabilidades durante la guerra. Este grupo, ¿no? Que escribe la carta desde Saint-Cyprien. Voy a detallar sobre las circunstancias del mirandés, que aunque era nacido en Miranda, realmente en ese momento, antes de la guerra, estaba afincado en Madrid. Bueno.
es natural de Miranda, 41 años de edad, técnico de correos, jefe de negociado, ayudante de arquitecto y aparejador. Fue profesor de matemáticas de la Academia Somoza en Madrid y después esa academia se asoció con el dueño y la academia pasó a llamarse Calmarza y Somoza. Durante la guerra actuó como pagador habilitado y jefe de material de la Jefatura Superior del Correo de Campaña, afecta al Estado Mayor Central del Ejército de Tierra. Fue deportado el 13 de diciembre de 1940, enviado y preso en el campo de concentración de Mauthausen, con el número 4649. Aquí está la ficha. Veis que es el campo de Mauthausen, aquí. Enviado y preso al campo con el número 4649, sabemos que fue liberado y que no murió en el campo. El 17 de febrero de 1941 es trasladado a Gusen, este subcampo de Mauthausen, y allí le otorgan un nuevo número de matrícula y cambia al 865. Fue liberado este día, el día 5 de mayo de 1945. A ver si digo... Este es el día en el que, en esta foto no tan famosa, pues había un mirandés que fue liberado junto con todos aquellos que estaban allí en ese momento, el 5 de mayo de 1945, la fecha en la que el ejército de los aliados liberó a todos los presos de Mauthausen, la gran liberación de Mauthausen, ¿no? Que hemos visto en muchas películas. Perteneció Calmarza a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y fue miembro del Comité de Resistencia del campo de Mauthausen, donde como preso de guerra había sido deportado por la propia Gestapo. O sea que él pertenecía a la resistencia también dentro del campo. Además de aparejador y profesor, he sabido que fue autor de libros de matemáticas, la asignatura que impartía en su academia. Tras la liberación se quedó en Francia y fue presidente de la FEDIP, la Federación Española de Deportados e Internados Políticos. Esta institución se fundó en 1945 por iniciativa de supervivientes españoles de los campos nazis, exdeportados y también internados, ¿no? Exinternados. La primera sede de esta institución, de esta federación, se estableció en Toulouse, y la presidencia recayó en un primer momento en Francisco Largo Caballero. Después esa organización se traslada a París, ¿no? Esta organización tuvo siempre una orientación combinada de izquierdas, libertaria y antifranquista. Estaba compuesta casi en su totalidad por exiliados españoles que habían dejado su país tras el fin de la Guerra Civil. Dentro del colectivo, de este colectivo se agruparon los más críticos, ya llevan hasta el nombre de José. Hay algunos documentos más que he encontrado en los archivos, en este caso son archivos de hay muchos más, he traído solo unos ejemplos de las fichas que aparecen en el Algosen. Esto todo está digital en internet y lo podéis ver. Esta organización que digo, a la que perteneció, la Federación Española de Deportados Internados Políticos, pues bueno, en ella estaban los más críticos, ¿no? Con las organizaciones comunistas. Allí no había comunistas. En esta federación había mayoritariamente anarcosindicalistas de la CNT y socialistas del PSOE. Esta organización, que se creó en el 45, estuvo en funcionamiento hasta hace poco tiempo, hasta el 2006. Las fichas, como veis, pues son bastante escuetas, pero bueno, son un poco tenebrosas, ¿no? Luego vamos a ver algunas más con más detalle. Bueno, las fichas, digo, son bastante oscuras. A mí me emociona verlas porque pienso, ¿no?, que detrás de esos nombres pues hay personas que han vivido en nuestra ciudad, que han pisado las calles, ¿no?, que nosotros pisamos. Es difícil a veces cuando no tienes testimonios de descendientes y hacerte la idea, no solamente con lo que nos dicen los archivos, pero con todo lo que sabemos, ¿no?, de la historia, emociona, ¿no?
ver estas personas que son cercanas, o que fueron cercanas a, pues igual no a nosotros que estamos aquí, pero sí a nuestros abuelos, ¿no? O bisabuelos. El segundo que hemos encontrado, que se llama José Viñegra Delgado, en las fichas no consta el segundo apellido, por eso al colocar el Stolperstein solo aparece José Viñegra, porque en el Arolsen y en la mayoría de las fichas no aparece su segundo apellido, aunque luego yo he sabido que es Delgado. Veis que en las fichas no aparece nunca el segundo apellido, aquí tampoco. Bueno, por la información que hemos encontrado en otros documentos y en algunos artículos que he podido ir consultando, es seguro que ese apellido es Delgado, José Viñegra Delgado, y que aunque había nacido en Miranda de Ebro, era vecino de Donostia, de San Sebastián. En esta ciudad también ha sido homenajeado junto a otros muchos deportados a campos nazis vascos, ¿no? Incluso se ha colocado en San Sebastián una escultura en honor de estos deportados vascos a los campos nazis en 2022, porque perteneció al Partido Comunista. Lo de la falta de segundo apellido en las fichas se debe a que ni en Francia ni en Alemania utilizan por general segundo apellido, ¿no? Como nosotros usamos habitualmente los dos apellidos, pues, en estos países, Francia y Alemania, no se utilizan. Y como han sido detenidos en Francia, el segundo apellido consta en algunos casos, pero no en todos. José Viñegra Delgado nació en Miranda el 17 de septiembre de 1918. Primero fue preso en Toulouse, en Francia. Fue apresado el 30 de julio de 1944 y deportado unos días después, el 6 de agosto, en este caso al campo de concentración de Buchenwald. Su número es el 69.008. Sabemos de él también que fue liberado, porque así consta en los documentos, pero no sabemos la fecha. Estos son otros documentos en los que aparecen los datos de Viñegra, que aparece Viñegra, ¿no? Porque no utilizan nuestra ñ. Fue maquinista de profesión, un trabajador del ferrocarril, algo muy característico de Miranda, y vivió, sí que sabemos concretamente, en la calle Hornos, número 17, en nuestra parte vieja. Su madre se llamó Teodora Delgado y su padre Crispín Viñegra. Tenía dos hijos de 17 y 19 años, de los que no he podido saber los nombres, y tenía estudios primarios. Hemos podido saber también, a través de todos los documentos, que su esposa se llamaba Natividad Rubio y que se encontraba en la dirección indicada, ¿no? En el momento en que él ingresa al campo, su mujer vive en ese número 17 de la calle Los Hornos. Hay bastantes documentos suyos, que no he traído todos, pero bueno, hay bastantes documentos de Viñegra. Por este fichero, que que veis aquí, está todo en alemán, pero bueno, ahí podemos saber todos los datos que apuntaban, ¿no? Con gran exhaustividad los nazis. Conocemos el contenido incluso de sus maletas. Leyendo todos los datos que aparecen en las fichas, sabemos que en el momento de su llegada a Buchenwald tenía en sus maletas una gorra, un par de zapatos, un jersey, 4 camisas, 3 calzoncillos, 3 pares de calcetines, 2 vestidos de mujer, una blusa, un alfiler, una linterna, un pantalón, 5 bolsas, etc. O sea, detallaban absolutamente todo lo que contenían las maletas. En este caso él llevaba 2 maletas. En la segunda maleta también había más ropa de mujer. Lo clasifican como un preso político español sin castigo. Mide unos 60 centímetros, su estado de forma es débil, y luego describen, aquí en esta parte, describen sus rasgos físicos, ¿no? La cara alargada, ojos marrones, nariz recta, cabello castaño, su idioma es el español y no tiene ninguna marca especial, ¿no? Dicen en la ficha. Un poco para que veáis cómo eran esas fichas. También tenía un paquete y que en un momento dado, hay una ficha, no lo he traído, pero hay una ficha de un paquete que recibe desde Miranda, que le envía a su mujer. Y ese paquete contenía un abrigo, 3 camisetas, un calzoncillo y una serie de cosas que han resultado ilegibles, porque estaban escritas a mano en la ficha y no las he podido descifrar. Un poco para que veáis la exhaustividad de las fichas, ¿no? De los campos. El tercero
Es el único de los 5 que tuvo la desgracia, ¿no?, la mala suerte de fallecer en el campo, por eso en el Stolperstein aparece como asesinado. Yo considero que todas las personas que mueren en el campo, sea cual fuere su forma de muerte, fue asesinado, ¿no? Y así también lo consideran Gunther Melling, y por eso no pone murió tal fecha, sino que pone asesinado. Falleció, bueno, nació en Miranda el 14 de diciembre de 1909, también era un militar republicano. Aquí tenemos otras fichas suyas. Era republicano, un militar republicano. Primero fue preso en el Stalag Falkenhayn en Alemania, después enviado al campo de Mauthausen y con el número 6594, y de Mauthausen trasladado a Gusen, que es donde murió. Vidania nació en Miranda, vivió en la calle Santa Lucía. En algunos documentos aparece el número 12, en otros aparece el número 13. He podido ver que en un diario oficial del Ministerio de Marina, de fecha anterior, de fecha 19 de agosto de 1930, aparece en la lista de admitidos para una convocatoria de 30 plazas de maquinistas de la Armada, en una oposición que se celebró en Cartagena, y que estaba, para presentarse a esa oposición, él estaba adscrito a la Comandancia de Marina de Bilbao. Falleció el 15 de agosto del 41 a los 31 años, sin haber sido nunca liberado. Murió alrededor de las 8 de la mañana en unas condiciones de extrema penosidad. Su padre fue Agustín Vidania Zuluaga. De este Arsenio Vidania, sabemos que era soltero, que su profesión era maquinista naval, mecánico, y que todo esto según la documentación del campo, pero aparece también en un listado de víctimas de Mallorca, porque como era su lugar de residencia durante la guerra. Al igual que el anterior aparece en los listados del País Vasco, por ser residente en Donosti, este aparece en Mallorca, porque era residente en Mahón. Mahón pertenece a Menorca, pero está en las listas de las Islas Baleares, a veces como víctima de Mallorca, cuando realmente su residencia estaba, como he podido comprobar, en Menorca. Pero bueno, en cualquier caso, en las Islas Baleares. Al menos así consta en un listado de soldados que son promovidos a cabo por su comportamiento distinguido en acciones de guerra, que se publicó en la Gaceta de la República el 26 de julio de 1937, un año después del comienzo de la guerra. Tenía un hermano 2 años menor, nacido en 1911, que también aparece en los listados de la Rosen. Respecto a Arsenio Vidania, pues cuando contacté con el Ayuntamiento de Miranda para que nos apoyaran en esta causa, ¿no?, de poner los Stolperstein en Miranda, pues contacté con Begoña, la concejala de Memoria Histórica, que está aquí, que enseguida me abrió las puertas, ¿no?, y igual que todo el Ayuntamiento, para apoyarnos en este proyecto. Y ellos ya conocían el caso, al menos de Arsenio Vidania, como preso de los campos nazis, pero no se había hecho todavía ningún reconocimiento, ¿no?, a este ciudadano. Entonces, bueno, tengo que agradecer que el Ayuntamiento apoyara esta causa y que haya sido posible colocar los cinco Stolperstein. Esta es la ficha, esta que veis no es una ficha del campo como tal, como estas anteriores en las que vienen los datos, o esta que es su número de matrícula, sino que esto lo que es el parte de defunción. El parte de defunción, esta es la primera hoja, es un parte de defunción que tiene bastantes hojas, no recuerdo bien 6 o 7, en el que están diciendo pues, la hora y las características de Arsenio Vidania y cómo se produjo la muerte. Es un documento que a mí me causó mucha impresión, ¿no?, encontrar la acta de defunción. Bueno, el siguiente, para ir un poco más rápido, los 2 siguientes tienen el mismo apellido, ¿no? Hasta ahora hemos hecho 3, nos quedan 2 para llegar a los 5 mirandeses en campos nazis. Estos tienen el mismo apellido, Sanz.
De esto sí que no ha sido posible en ningún caso encontrar el segundo apellido, no aparece en ninguna de las fichas, ni he encontrado otros artículos o documentos que los nombren, ¿no? Les faltan el segundo apellido, se llaman igual, uno se llama Valeriano Sanz, otro se llama Rogelio Sanz. Por la edad de nacimiento, que lo voy a decir enseguida, pueden ser hermanos o primos, no pueden ser padre e hijo, ¿no? Podrían ser con el mismo apellido padre e hijo, en un primer momento lo pensé, pero con las edades con las fichas de nacimiento, uno en 1904 y otro en 1909, no cabe ningún caso que sean padre e hijo, ¿no? Entonces pueden ser hermanos o incluso pudieran ser primos, no lo sabemos con seguridad, pero sí llevaban 5 años. Valeriano Sanz nació en Miranda el 28 de diciembre de 1904, fue preso en Francia, detenido el 17 de enero de 17 de enero del 44, detenido y deportado 2 días después, el 19 de enero. Fue hecho prisionero del campo de concentración nazi de Buchenwald con la matrícula 47. Igualmente fue liberado, pero no hemos podido conocer la fecha ni consta tal dato en los documentos del campo. En la profesión, en todos los documentos aparece en alemán como Metallbeiter, algo así como trabajador del cemento. Estaba casado, residían los dos en Francia, tenía 5 hijos. Valeriano tenía 5 hijos, su esposa se llamaba Pauline y vivían en la localidad de San Martín de Guá, en el departamento de la Gironda, en Francia. Era un exiliado de la guerra civil que tenía ya una familia creada en Francia. En algunos documentos incluso su nombre aparece ya en francés como Valérien. No sabemos, como digo, el segundo apellido. A veces es que en muchas fichas ni siquiera aparece su nombre en castellano, aparece ya en francés. Y el último es Rogelio Sanz, en muchos documentos aparece con el nombre francés de Roger, ¿no? ya traducido. Como acabo de decir, creo yo que es hermano del anterior, pero no lo podemos saber, es un poco más joven, no sé si hermano, si primo, nacido el 16 de noviembre de 1909. También fue preso en el mismo lugar, en Francia, el mismo día que el anterior, 17 de enero, y deportado igualmente el mismo día. O sea que fueron detenidos a la vez y deportados a Buchenwald juntos. Entendemos que pudieran estar en ese momento juntos, no lo puedo demostrar, ¿no? Pero las fechas, pues así parece que lo dicen. Vivía, el primero estuvo retenido en París. Él estaba casado también con otra francesa de nombre Henrietta Gaudi y tenía 2 hijos. Vivía en el mismo departamento que su hermano, su primo, su familiar, en la Gironda francesa, pero en otra localidad. No vivían juntos, pero les detienen juntos, al parecer. Todo esto, pues siempre hay que tratarlo con la máxima cautela, porque es lo que nos dicen los documentos, pero no tenemos testimonios claros que lo avalen, ¿no? Más allá del papel. Pero yo tengo bastante claro, ¿no? que son familia. Y ambos habían sido exiliados, los dos aparecen en Arolsen, en los archivos alemanes con nombres franceses. El primero Valerian y el segundo como Roger. Bueno, estos serían los cinco milandeses, ¿no? Aquí hay documentos de Rogelio Sanz, de nuevo Buchenwald, en todos aparece esto de foto, pero en ninguno hay foto, ¿no? Ojalá hubiese habido aparece el sello donde debiera estar la foto, pero ninguno tiene la foto. Aquí quisiera finalizar la charla, ya termino con esto, si me lo permitís, os robo unos minutos más para comparar las fichas de los campos nazis, esta que he vuelto a repetir, la de Vinegra, con una ficha del campo de concentración de Miranda. ¿Por qué? Bueno, esta ficha del campo de concentración de aquí, que está fechada en 1938, pertenece a un catalán, Mauricio,
que era la afiliación política era la CNT. Bueno, ¿por qué las comparo? Bueno, esta ficha me la ha prestado Ignacio, mi marido. Bueno, la ficha es de su colección, de Ignacio, que es una de las más grandes, ¿no? En cuanto a documentos y objetos de Miranda, la colección que tenemos, que especialmente en temas del campo de concentración, ¿no? Tenemos muchas referencias. Esta es una prueba de una parte de esa colección, ¿no? A través de la asociación Museo de Miranda, pues queremos difundir esa colección. Yo me la he prestado para que pudiera usarla aquí en la conferencia para compararla. ¿Por qué la comparo? Pues porque el campo de concentración de Miranda se hizo tomando como modelo los campos nazis, ¿no? Y con el asesoramiento de la SS. El campo de Miranda siempre tuvo mucha relación y colaboración con la Gestapo. E incluso en los años 40 fue, como sabemos, dirigido por un cargo alemán nazi, ¿no? De apellido Winzer. En los últimos años del campo, además, entre el 44 y el 47, albergó Miranda miembros del ejército nazi que habían desertado ante la pérdida de la guerra frente a los aliados. Solo por esa relación me interesaba mostraros esta ficha, sin más, ¿no? Que en este caso es, como digo, de 1938 y que pertenece a un miembro de la CNT. Se llama Mauricio Codina y es prisionero en Antillón. Y bueno, nos dice que es natural de Manresa, de la provincia de Barcelona, ¿no? Profesión, vidriero. Estudio, pues dice, no sé si es francés exactamente, su esposa se llama Josefa, tiene un hijo, tiene 27 años, la afiliación política, la CNT. Y aquí, igual que en las fichas de Buchenwald o de Mauthausen, pues vemos que anotaban pues, la talla, su estado, el aspecto general, el color de pelo, los ojos. En este caso dice la actitud para el trabajo, que le declaran acto total. Y aquí ya nos hablan arriba en la parte superior de las vacunas, ¿no? En este caso tiene la vacuna del tifus, contra el tifus, aplicada en abril del año 38. Está firmada en Miranda de Ebro por el alférez, ¿no? El médico del campo. Y aquí veis que dice segundo año triunfal. Bueno, pues era para que vierais simplemente una curiosidad, para finalizar la charla y ver las similitudes entre los campos nazis y el campo de concentración que hubo en Miranda. Y sin más, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Laura. La verdad es que cuando miramos a la historia en plano general, nos hacemos unos conceptos mentales, ¿no? Pero que cuando el foco se pone en un primer plano o en un plano detalle, pasa del concepto al corazón y nos conmueve, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha conmovido especialmente el detallado de todo lo que había en esa maleta, ¿no? Y qué fácil es imaginarse al hombre preparando a su mujer, ¿no? Aquello con un destino tan triste. Entonces, eso también es algo muy importante, como es la labor de los investigadores, que te encuentras con un documento de verdad, entre comillas, ¿no? Que lo ves, la historia se hace realidad, se hace carne. Pues, como veis, ha cumplido lo que ellos anunciaban, ¿no? Que íbamos a aprender mucho y además de forma muy clara y amena. Tenemos tiempo para que podamos hacer preguntas. Igual a alguien le ha sonado incluso algún apellido, o bueno, tiene alguna por allí. Sí. Ahí al final. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a la ponente por la maravillosa exposición que ha hecho y me imagino que ha sido un trabajo arduo para llegar hasta aquí. Por eso mismo, yo que soy caminante del paseo como bien has dicho, de la memoria histórica, donde están gente que fue asesinada a la pedraja, etcétera, etcétera, y se está haciendo todo el Parque Emiliano Bajo,
Me ha costado un triunfo encontrar los cinco ladrillos. Yo quisiera, por lo menos desde aquí, desde mi humilde punto de vista, que eso quedara reflejado de otra forma, o ponerle bien una señal, una señalización, porque de verdad, yo me ha costado pasar por allí más de 6 veces hasta encontrarlos. Y creo que esta investigación, y más que nada porque son paisanos nuestros, merece la pena el reconocimiento que se les hace, pero que se les vea. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, están colocados en el parque, en el suelo, como son piedras en el camino, tienen que estar en el suelo, ¿no? En este caso, están colocados a la altura media, ¿no?, del parque Millano Bajo. Sí que es verdad que están bastante brillados, aquí se ve la foto, ¿no? Que no están juntos, están un poco separados. En cualquier caso, eso ha sido una decisión del ayuntamiento, ¿no?, de Miranda, que los ha colocado en el parque, pero ya me han indicado desde la concejalía que van a poner algún tipo de señalización o de cartel que nos ayude a encontrarlos. A mí sí que es verdad que me hubiese gustado que en lugar de estar así tan separados, pero esto es una opinión mía personal, he traído aquí, a ver si puedo hacerlo, un ejemplo de cómo están colocados en otros sitios. Y al ser varios, por ejemplo, como aquí, ¿no? A ver si lo veis. Pues como aquí, que están en el suelo y están juntos, agrupados. Pues bueno, esta era mi idea, ¿no?, al principio. Pero bueno, yo no he intervenido en eso, ni la Fundación Cantrea no ha intervenido en eso. Eso, una vez que el ayuntamiento se hizo cargo del proyecto, que he de decir que lo han financiado ellos, ¿no?, lo ha financiado la ciudad, el coste de los adoquines, pues bueno, han decidido ellos colocarlo así, pero sí que, bueno, estas son maneras de colocarlos. A mí me hubiese gustado más esta manera, ¿no?, de ponerlos agrupados, pero bueno, están ya colocados. En cualquier caso, lo que importa es que están colocados, que se ha cumplido, ¿no?, el objetivo de la investigación de incluir a Miranda en el proyecto Stolperstein, y además, como digo, me han confirmado que van a poner algún tipo de cartel o señalización que facilite que se vean o que se reconozcan la colocación. ¿Alguien más quiere comentar o intervenir o hacer alguna pregunta? ¿O algún comentario? Bueno, pues creo que nos vamos bastante conmovidos, todos, un poco, ¿verdad? Un poco mucho. Les agradecemos a todos la asistencia y les citamos para la próxima conferencia de la Fundación, que será el 27 de febrero, con un tema muy diferente, literario, que es los diarios de Virginia Woolf, que las pondrá Olivia de Miguel, que es una traductora, pero también mirandesa. Y también ahora la salida, si alguno lo desea, puede solicitar a un miembro de la Fundación o un patrono estos folletos informativos para hacerse amigos de la Fundación. Muchísimas gracias, enhorabuena Laura, y que buen descanso a todos. Bueno, ¿te ha grabado bien? Sí. Bueno, ¿qué os ha parecido? Bien, bueno, a ella ya la conozco. Pero un trabajo... Sí, bueno, que Año y pico hemos estado, ¿eh? está en vías de publicación esto. No. Lo vamos a colgar en las redes. Bueno, lo digo por mandarlo a algún amigo de fuera, ¿sabes? Si quiera algún Oye, ¿te has fijado? Venga, pues. Perdón, espera. Muchas gracias.